Hola, buenas tardes. Me presento, soy Carlos Díaz Rivero, soy el técnico gestor de fondos comunitarios de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y aceptando gratamente la invitación que nos ha cursado la Reserva de la Biosfera de La Palma para asistir aquí y sin querer quitarles mucho tiempo porque sabemos que llevan un pequeño retraso. Venía únicamente a darles unas pinceladas de otro factor que siempre es importante, que es el de la sostenibilidad económica. Siempre hablamos de la sostenibilidad ambiental en este tipo de foros ambientalistas. Casi todas las caras conocidas estamos en este mundo, pero nos guste o no, la apuesta y el éxito en la aplicación de muchas de estas herramientas, como puede ser el tema de custodia del territorio, pasa inexorablemente también por valorar e intentar lograr la sostenibilidad económica del modelo. En ese sentido, daría la sesión para mucho, ¿no? Hablar de sostenibilidad económica, de antemano podemos hacer una disyuntiva entre la sostenibilidad vista desde lo privado y la sostenibilidad desde lo público, ¿no? En este caso, la parte de la sostenibilidad de los modelos y del ecoturismo en general, desde el punto de vista privado, les digo, es un mundo, hay muchas experiencias, creo que se han ido viendo algunas de ellas aquí y si no, podemos emplazar a la reserva para hacer otro monográfico sobre el tema, pero un poco el objetivo y lo que me había transmitido Antonio San Blas era intentar darle unas pinceladas de por dónde están ahora mismo o dónde podemos captar fondos públicos financiados por algunos de los programas europeos actualmente en vigor que puedan incidir en el tema de las herramientas de custodia, ¿no? En ese sentido, en Canarias ahora mismo, en el actual programa de programación europeo que rige desde el año 2014 a 2020, que terminará de forma efectiva el 31 de diciembre de 2022, podemos establecer dos grandes programas operativos. El que se nutre de fondos FEDER, por entendernos, Programa Operativo Canarias FEDER, y el que se nutre de fondos del FEADER. Son los dos grandes fondos, ¿vale? Por resumir muy mucho, que ahora mismo a los que accede Canarias en este marco de programación. El marco de programación de estos dos fondos es común en su origen, ¿bien? Y esto es un poco el esquema. El esquema, tampoco vamos a entrar aquí, esto no es una sesión de fondos ni mucho menos, pero cuando hablamos de fondos y tal, algunas veces no entendemos el por qué nuestra medida o nuestros intereses o aquello que nos preocupa, por qué no encaja dentro de la financiación, ¿no? Bueno, para eso es interesante conocer cómo se origina, ¿vale? Y cómo se produce el acuerdo de aprobación de estos programas operativos por el cual, en este caso Canarias, como región beneficiaria, pues le llegan los fondos de la Unión Europea, ¿no? Esto es un poco el esquema teórico y práctico de cómo llegamos a la aprobación de los fondos. La Unión Europea establece una estrategia, en este caso fue la Estrategia Europea 2020. Les hablo del marco de programación 14-20, ahora mismo ya estamos repitiendo prácticamente este esquema para el nuevo programa de programación que va a regir para el periodo 21-27, perdón, 21-27. Este de momento es el sobre el que trabajamos, ¿no? La Unión Europea establece en su Estrategia Europea 2020, fue como se denominó en su momento, un marco estratégico común, donde se establecían las grandes directrices de por dónde Europa quería enfocar la distribución de sus fondos estructurales, ¿no? A partir de ahí se aprueba, y es muy importante, lo que se denomina el acuerdo de asociación del Estado miembro, esto es a nivel de Estado, no a nivel de comunidad, del Estado miembro con la Unión Europea. Los grandes ejes de trabajo, las grandes líneas transversales se fijan en este acuerdo de asociación. Estamos hablando de procesos que duran bastante tiempo de negociación, en el cual las comunidades autónomas son copartícipes, pero no son los que firman el acuerdo, y todo eso se encuadra al final
en unos reglamentos, que es donde se fija el marco normativo que ha de regir estos programas operativos que, en última instancia, son los que se aprueban para cada una de las regiones, con las particularidades de cada región. Bien, lo importante, cuando estamos en este proceso de negociación con la Unión Europea, cada comunidad autónoma, a través de un DAFO, define cuáles son sus prioridades, ¿vale? Prioridades que tienen que encajar dentro de esos reglamentos comunitarios comunes. Bien, en ese sentido, se establecen lo que en esta transparencia se han definido como necesidades. Es un poco esas líneas de trabajo que, a raíz de la propia singularidades, debilidades, amenazas y oportunidades de cada una de las regiones, al final se identifican y son objeto de la negociación con la Unión. Bien, en el caso de los fondos FEADER, ¿vale? De los fondos FEADER, que se materializa en Canarias a través de lo que se denomina Programa de Desarrollo Rural de Canarias, bueno, estas fueron las necesidades que se identificaron en el año 2013, ¿vale? Sobre la cual se establecieron las negociaciones con la Unión Europea y al final acabaron por definir ese programa de desarrollo rural que he comentado. Bien. Comento estas necesidades y me centro en este documento de financiación, en el PDR FEADER, porque a efectos del objeto de esta conferencia internacional, y al hablar de custodia y de ecoturismo, es sin duda la herramienta financiera de la Unión Europea que más vínculo tiene y de la cual, como veremos a continuación, más podemos esperar. Bien, estas son las necesidades. Verán que son necesidades bastante genéricas, bien, en principio muy asociadas al sector primario, bien, pero cuando pasamos a estas otras empezamos a describir necesidades que comienzan a tener una vinculación directa con el mundo rural y todo el campo del que vienen hablando estos 2 días del ecoturismo. Bien, estas últimas son en concreto las más directamente asociadas al ecoturismo y a las cuestiones directamente vinculadas con la custodia del territorio. Les digo, estas son necesidades, estas son las que se identificaron, son las que finalmente se aprobaron y a las cuales la Unión Europea les dio el visto bueno, y a partir de aquí se pasaron a definir unos ejes programáticos y unas medidas de inversión, que se traducen, efectos conceptuales, en objetivos temáticos, prioridades y áreas focales. La denominación es lo de menos, lo importante es que en estos objetivos temáticos que figuran en el PDR hay líneas de financiación a las cuales podemos acceder cuando hablamos de custodia del territorio, cuando hablamos de actividades ecoturísticas. En concreto, si las vemos, nos podemos detener en concreto en el objetivo temático 6, cuando se habla de conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Este objetivo temático 6 es común al programa operativo FEDER, ¿bien? Y es básicamente, por identificar, es donde vamos a encontrar nuestro nicho de financiación al cual podemos acceder cuando hablamos de estos temas. Bien, estos objetivos temáticos, como derivan del mismo reglamento comunitario, son idénticos a los que rigen en el programa operativo FEDER, en la otra gran pata de financiación del que dispone Canarias. El objetivo temático 6, a nivel del FEDER, solo voy a hacer un inciso, hay una línea de financiación, la 632, por si lo quieren anotar, que es competencia de la Dirección General de Ordenación Turística y, en concreto, nuestro compañero don José Luis Cárdenas aquí es el responsable gestor de esa línea, y si tienen alguna
pregunta en concreto, creo que José Luis gustosamente nos puede comentar qué están trabajando en ella. Es una línea cuyos fondos son gestionados directamente por la Dirección General y, por lo tanto, las entidades de custodia del territorio o las propias reservas de la biosfera pueden ser beneficiarios indirectos, pero no pueden acceder a ellos directamente. Desde ese punto de vista, no vamos a entrar mucho en detalle porque no es una herramienta tan útil si pensamos desde el punto de vista de una entidad de custodia que se constituya y quiera acceder a fuentes de financiación como herramienta para la gestión, ¿no? Pero bueno, es importante que sepan que José Luis, el compañero, gestiona y ahí, en el campo concreto del ecoturismo, es donde están ellos haciendo el esfuerzo inversor y creo que con buenos resultados. Bien, por simplificar y por intentar no consumirles mucho tiempo, nos vamos a detener únicamente entre todas las medidas del PDR. Como les digo, hay muchas directamente vinculadas con el sector primario, pero vamos a detenernos en algunas que son claves desde el punto de vista de actividades ecoturísticas, por su directa vinculación o directa financiación que puede cursar a las reservas de la biosfera, y en otras dos en las cuales las entidades de custodia del territorio pueden ser también beneficiarios directos. En concreto, en la medida 4.4, bien, aquí figuran todas las medidas, pero voy a hacer nos vamos a detener inicialmente en esta medida 4.4. Aquí les figura un resumen muy sencillo de hacia dónde se orienta, cuáles son las actuaciones subvencionables, cuáles son los potenciales beneficiarios y los presupuestos asociados a esta medida. Como verán, como actuaciones subvencionables figuran inversiones materiales e inmateriales no productivas relacionadas con la consecución de los objetivos agroambientales y climáticos, incluyendo el estado de conservación de la biodiversidad de especies y hábitats, así como la mejora del carácter de utilidad pública de una zona catalogada como Red Natura 2000 u otros sistemas de alto valor natural. Es decir, estamos hablando de fondos que están vinculados y dirigidos a inversiones materiales e inmateriales no productivas, potencialmente áreas donde las entidades de custodia del territorio pueden establecer ese vínculo y esa asociación con los propietarios para ejercer sus objetivos. Como beneficiarios, lo que decía, figuran las entidades de custodia, figuran agricultores o agrupaciones de agricultores, personas físicas, jurídicas, titulares forestales, las distintas administraciones, tanto centros directivos del gobierno como los cabildos, bien, y otras asociaciones relacionadas con la conservación de los espacios naturales. Como ven, la amplitud de potenciales beneficiarios es muy elevada y es, la medida por excelencia de donde que pueden disponer las entidades de custodia del territorio para obtener financiación para la materialización de sus líneas de trabajo. Desgraciadamente, esta línea de subvenciones, esta medida se materializa por parte de la Consejería de Agricultura, es la gestora, es quien la saca a través de líneas de subvenciones, no está siendo muy demandada, curiosamente. Bien, quizás por desconocimiento, quizás por, no sé... bueno, la financiación de fondos del PDR en general, lo que nos subvenciona Europa es el 85%. Luego, cada convocatoria de subvenciones tiene su propia casuística, ¿no? O sea, hay una pestaña dentro de gobiernodecanarias.org donde se vincula y podemos descargar todas las convocatorias, ¿vale? Y exactamente con
con todos los requisitos y los condicionantes asociados a cada una de ellas, ¿no? En principio están bien dotadas, ¿bien? Pero el problema en concreto por parte de las entidades de custodia es que no está viendo esa demanda, ¿vale? Para esta línea de subvenciones. Bueno, el por qué, bueno, creo que habría que preguntar a los interesados el por qué no acuden, si por falta de información o por la propia burocracia y trámites administrativos que conlleva toda subvención. En cualquier caso, ahí queda la información, ¿no? Esto último que está es el presupuesto asignado a esta línea. Como ven, tampoco es mucho, estamos hablando de 7 años de vigencia de esta medida, por lo tanto hay una ayuda del FEADER, del PDR, de 1.575.000, está subvencionado al 85%, el resto lo pone la comunidad autónoma y el Estado, para un total de casi 1.900.000 euros para 7 años. No está muy proporcionada financieramente, pero bueno, se pueden hacer cosas con ella. Bien, hay otra línea dentro del eje 7, bien, el eje 7 se denomina Servicios Básicos y Renovación de Poblaciones en las Zonas Rurales, bien, y aquí tenemos prácticamente todas las submedidas que figuran en este eje 7 tienen vinculación con actuaciones vinculadas o que ayudan al concepto del ecoturismo, ¿no? En este sentido, tenemos esta medida 7.2, que como ven entre los beneficiarios figuran los propios órganos de gestión de las reservas de la biosfera, así como las distintas administraciones. En este caso, estas están enfocadas a la producción de energías renovables, ¿vale? Utilizando biomasa y otras fuentes de energía renovables para fomentar el ahorro energético. La dotación también es de 1.328.000 para todo el periodo de programación. Tenemos otras medidas, por ejemplo, la 7.4, apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales para la población rural. Esta tiene un recorrido bastante amplio, es decir, la gama de actuaciones subvencionables, de iniciativas, de proyectos, es bastante amplio, da mucho juego, de ahí figura en la definición de las actuaciones subvencionables, al final aparece un etcétera, es decir, es bastante generosa en este sentido. Entran también los órganos de gestión de las reservas de la biosfera como potenciales beneficiarios, no así las entidades de custodia del territorio como tales, y la dotación financiera para todo el periodo es bastante mejor que en el caso anterior, haciendo un total de prácticamente 6,5 millones de euros. Se mueve a través de subvenciones directas que también publica y gestiona la Consejería de Agricultura anualmente. Bien, tenemos la medida 7.5, vamos, es otra línea de actuaciones. En este caso va dirigido a inversiones para el uso público en infraestructuras recreativas y turísticas de pequeña escala. O sea, el concepto de ecoturismo lo lleva plasmado totalmente en la propia definición y administraciones y órganos de gestión de las reservas son potenciales beneficiarios. La dotación financiera, 6 millones de euros para todo el periodo. Bien, como ven, el eje 7 es el que más directamente está vinculado con potenciales inversiones en esta línea de ecoturismo. Bien, la 7.6 es otro ejemplo con 1.421.000. Y por último, tenemos la medida 10.2. Es la segunda medida en la cual entran como beneficiarios directos las entidades de custodia del territorio. En este caso, está dirigido al apoyo a la conservación y el uso
y desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la agricultura, entrando como actuaciones subvencionables tanto el cultivo de variedades locales en riesgo de erosión genética y el mantenimiento de libros genealógicos de las razas autóctonas. Bien, con esto concluyo. Eran unas líneas muy básicas de dónde ahora mismo podemos encontrar fondos directamente vinculados a la idea y a las actuaciones. Sí, perdón. Y bien, al margen de esto, decirles, existen otros instrumentos específicos con financiación comunitaria, como puede ser el propio que financia esta jornada, que son los Interreg, los famosos Interreg MAC, de Madeira, Azores, Canarias, y otras líneas de financiación comunitaria, como pueden ser el Horizonte 2020, los nuevos LIFE y alguna otra línea de subvención. Bien. Quedo a vuestra disposición, estoy en el Gobierno, en la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través de la Reserva de Biosfera de La Palma, me tienen localizado para lo que necesiten, y para cuestiones vinculadas con el FEDER, el compañero José Luis les puede responder perfectamente a todas las actuaciones que están desarrollando. Gracias y parece que me están esperando. Disculpen.